Buenos días, celebramos hoy la memoria, entre otras posibles, del Papa San Juan XXIII. Pienso que es de todos, son de muchos conocido la figura de este Papa llamado el Papa Bueno, porque es verdad que destacó por su gran bondad. Nació en Bérgamo, en Italia, y nació en el año 1881. Desde muy pronto se sintió llamado a ser sacerdote, ingresó en el seminario y fue ordenado en 1904. Durante la Segunda Guerra Mundial fue nuncio apostólico en países ocupados por los nazis y salvó a muchos judíos, sirviéndose pues, de muchos recovecos legales que tenía para acogerles en la nunciatura, etcétera, etcétera. Fue creado cardenal en 1953 y a muerte del carismático Papa Pío XII en 1958 fue elegido sumo pontífice. Lo tenía difícil, el pontificado de Pío XII fue un pontificado muy largo, además, como digo, un papa muy carismático, que muy querido por todos y que se veía pues que no podía tener sustituto un papa así tan espiritual, tan delicado, tan inteligente, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un papa que se pensó, hablando un poco en términos así clericales, si me permitís, como un papa de transición, porque ya era mayor, en fin, se pensaba que su pontificado iba a ser muy breve y que, bueno, en espera que este muriera y otra vez volviera pues un papa, podemos decir, como más carismático, ¿no? Bueno, realmente los que pensaron así se equivocaron de medio a medio, porque se contaron con un papa que, sin dejar de ser el Papa bueno, pero se dio cuenta que la situación del mundo y de la Iglesia también. La Iglesia, después de la Segunda Guerra Mundial, había experimentado un florecimiento muy grande. Los seminarios estaban llenos, las vocaciones religiosos y de religiosas también. Era un momento de gran esplendor, de gran espiritualidad en aquellos años 40, 50, comienzo de los 60. Pero se adivinaban nuevos tiempos y cambios muy profundos. Y el mundo pues iba alejando culturalmente, se iba, y en las ciencias y en todo se iba alejando cada vez más de Dios. El Papa pensó que la Iglesia no podía estar cómodamente, como así decir, atrincherada en sus cuarteles, viviendo ese momento de esplendor, que era el momento de lanzarse al mundo, de lanzarse a evangelizar también todos aquellos panoramas inmensos que se presentaban de la juventud, que no olvidemos que pronto surgiría el mayo de 68 con toda la revolución que eso supuso, el mundo de la cultura, de la moda, de las artes, de las ciencias, y pensó que la Iglesia tenía que salir de su confort para lanzarse al mundo y proponer el mensaje salvífico del Evangelio. Eso fue lo que le propició, entre otras cosas, crear el Concilio Vaticano II, que no era un concilio como, digamos, como otros muchos, que para definir algún dogma o algún punto del magisterio, sino un concilio profundamente pastoral, donde la Iglesia tenía que lanzarse al mundo con optimismo, aquí presentando, ¿no?, pues ese mensaje siempre nuevo que es el Evangelio. Como veis, el panorama es, bueno, precioso, muy alentador, y el Concilio Vaticano II que él inició y que luego culminó Pablo VI, sus documentos, pues son una auténtica preciosidad. Luego la interpretación ya fue otra cosa distinta. Bueno, fue un papa también que se preocupó mucho por la paz del mundo. Estábamos en plena Guerra Fría. A él le tocó la crisis de los misiles, que a punto estuvo de estallar la Tercera Guerra Mundial, en la confrontación entre Rusia y Estados Unidos, precisamente en la isla de Cuba. Al parecer, su mediación fue decisiva para que se calmaran los ánimos y no se hiciera nada. También es famosa su otra encíclica, Mater Magistra, hablando del mundo del trabajo. Bueno, fue un gran papa, un papa muy querido, muy querido por todo el pueblo, y realmente se lo ganó con su entrega, con su bondad y también con su saber hacer, ¿no? Porque aunque tuviera este aspecto, ¿no?, como alguien lo decía, que era como un párroco de pueblo, la verdad es que era un hombre de una categoría intelectual muy grande, ¿no?, como luego se demostró, y ciertamente muy pastoralista. Bueno, hoy el Evangelio
aunque solo sea brevemente, porque hemos metido mucho en la figura de Juan 23, nos habla de algo que realmente nos tiene que hacer pensar, y es cuando se impugna la autoridad de Cristo. Es decir, cuando los escribas y fariseos que ven que echa demonios, dicen que no echa a los demonios por obra de Dios, sino por obra de Belcebú, por obra de Satanás. Como veis, pues esto es pues algo tremendo, porque si al mismo Hijo de Dios le llamamos demonio, entonces es decir, por una parte que estamos muy cerrados, que no entendían nada, o que estaban tan cerrados, que hasta lo bueno llamaban malo. Esto quería, entre otras muchas cosas, nos puede ayudar a que nunca nos dejemos llevar por prejuicios. Los prejuicios son muy malos, ¿eh? Cuando pensamos que una persona es así o es asao, cuando pensamos que la juzgamos de esa manera y ya por tanto su conducta y todo lo que hace lo interpretamos en esa clave. No es que el mal no está en esa persona, sino en cómo la interpreto yo, cómo pienso yo que esa persona es. Y eso nos puede pasar con frecuencia, y por eso nunca hagamos juicios de intenciones, nunca lo que se llaman en moral juicios temerarios. Y estemos abiertos siempre a mirar a las personas con ojos limpios, con ojos buenos, y acostumbrémonos a pensar habitualmente bien de las personas. Dice un refrán que piensa mal y acertarás. Bueno, no sé, quizás por desgracia a veces sea cierto, pero yo pienso que un cristiano no puede pensar así. Un cristiano tiene que pensar habitualmente bien de las personas. Que nos equivocamos, que nos toman el pelo, bueno, vale, pero más vale eso que no pasarse por la otra parte, ¿no? De pensar habitualmente mal de los demás.